parte, y estuve en una de nuestras plantaciones y tuve la oportunidad, la intención de querer ir a saludarlo y conocerlo, y se me dio otro compromiso y no pude, pero de repente quienes hacían los contactos, una vez les dije: mire, ¿por qué no me lo dejan un día? Un día me llamaron, me dijeron: el hermano Samuel puede estar con ustedes el domingo 29, yo les dije que sí, y no nos conocíamos, hasta ahora nos conocimos, ¿verdad? Así que, hermano Samuel, un gusto tenerlo aquí, quiero darle el tiempo para que nos predique la palabra del Señor. Al final vamos a hacer la oración por misiones. Usted predica lo que Dios ha puesto en su corazón, el tema que Dios le ha dado. Hermano Samuel, una bendición tenerle aquí. ¿Cuándo le dan la bienvenida, hermano? Que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana. Es para mí un privilegio muy grande estar en la casa del Señor, donde hemos venido para gozarnos en la presencia de ese Dios, ¿verdad? De ese Cristo que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida eterna, hermano. Dios es maravilloso, Dios es precioso. Quisiera entonar un par de alabanzas para que nos podamos gozar, hermanos, en la presencia del Señor. Quiero darle las gracias, pastor, por la amable invitación a compartir con ustedes. Para mí es un privilegio enorme el estar acá, el poder compartir, ¿verdad?, en esta preciosa mañana. Así que el primer tema, hermanos, se titula Tú eres mi Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente nos podemos sostener por la mano de este Dios todopoderoso. Gracias. Hay
hay que contumerear esta garganta porque si no a veces se revela. Voy a entonar, hermanos, una segunda alabanza. Esta alabanza para mí es muy clave, muy importante, porque muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, con cosas muy pocas a veces queremos apartarnos del camino del Señor y no tomamos en cuenta, hermanos, ese gran precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. A veces solo porque alguien quizás nos hace una mirada o nos mira mal, quizás no nos saludó, muchas cosas, decidimos alejarnos de la casa del Señor, alejarnos de la iglesia. Y es cierto, hermano, que la salvación es un regalo de Dios. A usted y a mí nos salió gratis, pero a Dios le costó la vida de su único hijo, hermano, que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que este canto, hermanos, es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Antes de que nosotros decidamos querer apartarnos del camino del Señor. Gloria a Dios, hermano. Cuando usted y yo verdaderamente hemos nacido de nuevo y reconocemos, hermanos, de que usted y yo estábamos sin esperanza, sin salvación, destituidos de la gloria de Dios, vamos a poder decir lo que dijo Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo al Señor: Señor, todos están yendo. Y Cristo le dijo: si quieres irte tú también, lárgate. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, le dijo: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si usted puede decir esas mismas palabras en el momento que el enemigo quiere llegar a atacar su vida, yo quiero decirle que usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Pero si usted puede salir por esa puerta como que nada pasó en su vida, es porque verdaderamente nunca pasó nada en usted y necesita verdaderamente venir a los pies de Cristo. Quiero, hermanos, hablarles un poquito, ¿verdad?, acerca de mí. Como decía el pastor, yo soy nativo de Iglesia de Dios. Por cierto,
Mi padre, su hermano, yo ya nací por gracia de Dios en un hogar cristiano, y mi padre nos llevaba, ¿verdad?, a la iglesia, allá en el desvío de las mesas, por cierto, camino a Cesoris, entre Chapeltica y Cesoris. Nosotros vivíamos en Santo Tomás, bueno, siempre pues vivimos ahí todo el tiempo, porque mis padres partieron con el Señor. Yo sí tengo casa ahí en Santo Tomás. Entonces, mi papá nos llevaba a esa iglesia que está a 8 kilómetros de ahí de Santo Tomás. Nos íbamos en el bus de las 5 de la tarde. El culto empezaba a las 9 de la noche y estaba terminando tipo 11:30 más o menos en ese tiempo, cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años de edad, 6 quizás a 8 años. Entonces, cuando el culto terminaba, nosotros regresábamos esos 8 kilómetros a pie en la noche, a veces con la luz de la luna y a veces así bastante oscuro, ¿verdad? Muchas cosas pasaron en ese tiempo, había mucha oposición, hermanos, al Evangelio. Mi papá se vio en situaciones bien complicadas, ya que salían personas en el camino, a veces con sus barizamas, para tratar de amedrentarlo para que él no fuera a la iglesia, pero pues, verdad, mi papá fue así bastante aventado, como decimos, y nunca lo lograron detener, así de que siempre, verdad, él permaneció ahí. Esa iglesia, por cierto, de ese desvío de las mesas, en el tiempo de la guerra, la avioneta, la escalerita que le dicen, le dejó caer 2 bombas de esas de 500 libras, le decían en aquel tiempo. Ajá, y pues la destruyó. Y así fue como los hermanos de la Iglesia de Dios de Potosí, del distrito de Cesoris, tuvieron, verdad, que venirse más cerca a donde están ahorita. Así es de que pues estuve ahí, y de ahí se abrió la Iglesia de Dios del Cantón San Jerónimo, donde está el pastor Eber Avelar. Y ahí pues fue donde yo crecí hasta mis 16 años. Y ahí yo en 1990 emigré para Estados Unidos, y cuando llegué allá me congregué en Apóstoles y Profetas desde el 90 hasta como por ahí por el 94, que yo regresé al país nuevamente. Estuve acá por un par de años y luego regresé. Entonces, al regresar allá, pues estuve ya en otras misiones, y ahora, hermanos, yo me congrego en Iglesia Cristiana Canaán en Silver Spring. Ahorita ando acá porque siempre que mi pastor viaja, yo ando con él. Entonces, hemos andado visitando las misiones que tenemos en Guatemala, la que tenemos acá en El Salvador. Y pues él ya regresó y yo me he quedado acá, ¿verdad?, compartiendo con ustedes. Así es que para mí, hermanos, es una bendición, una alegría muy grande. Y también, hermanos, pues comparto con muchos de los pastores de acá del área, y comparto con muchas denominaciones, ¿no? ¿Verdad? En Cristo, hermanos, somos una sola familia, somos una sola iglesia. Así es de que comparto con bautistas, con asambleas de Dios, con los nombres no importan, allá en Estados Unidos igual, porque, ¿verdad?, al mismo Cristo nosotros predicamos. El hermano Omar Navarrete les manda saludes a todos. Hoy en la mañana me contactó y me dice, por favor, me dice, salúdeme a la iglesia. Así que, ¿verdad?, él los ama mucho y los lleva en su corazón. En esta mañana, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a Romanos, en el capítulo 8, versículo 31 al versículo 39, para honra y gloria de Dios. Y estaré, hermanos, hablando acerca del tema, la distinción de la vida espiritual. La distinción de la vida espiritual. Romanos capítulo 8, verso 31 al versículo 39, para honra y gloria del Señor. La palabra de Dios, amados, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado y soberano Padre que estás en gloria, le damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída en esta mañana. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, Señor, en la vida de los que estamos acá y de también aquellos que nos están viendo por las redes sociales, Padre bendito. Le pedimos, Señor, que usted pueda cumplir los propósitos en la vida de cada uno para los cuales usted nos ha enviado su palabra, Señor. Que sea ella trayendo esperanza, que sea ella, Señor, ministrando nuestra vida, y que podamos aprender en esta mañana, Dios amado, que usted nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Pueden, mis amados hermanos, tomar su asiento. Estos versículos que acabamos de leer son muy fundamentales para nosotros poder comprender nuestra posición delante de Dios como personas justificadas por la fe puesta en la gracia de Dios y en la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros hace 2000 años. Gloria a Dios. Muchos hermanos, más versículos hay en la palabra de Dios que nos afirman esto mismo, como por ejemplo lo que nos dice San Juan en el capítulo 3 y el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan en el capítulo 5 y el versículo 24 nos afirma también, ¿verdad?, nuestra seguridad en las manos de nuestro Dios. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, esa es la seguridad que usted y yo podemos tener como hijos de Dios mientras transitamos por esta tierra. Juan en el capítulo 6 y versículo 47 nos dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Usted, amado hermano, como cristiano, como hijo de Dios, es el único que en esta tierra tiene seguridad de su salvación. Usted puede preguntarle a cualquier persona de cualquier religión en este planeta, y usted le puede preguntar si al morir van a ir para el cielo, le van a decir que no saben. No tienen seguridad, porque ellos, hermanos, no tienen a una obra de Cristo completada en la cruz del Calvario, y por eso ellos no pueden predicar desde sus altares lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, y al contrario lo viven sacrificando todos los domingos, hermanos, en la iglesia. Hermanos, algo que la palabra de Dios no lo enseña. En Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, es otro pasaje, hermanos, que
nos da a nosotros esta seguridad, esta garantía como hijos de Dios. Y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así, hermanos, está usted de seguro en las manos del Señor. Más adelantito voy a ampliar sobre este pasaje un poco y voy a dar un último. Este pasaje también es bien clave y se encuentra en 1 Pedro capítulo 1 verso 3 al versículo 6 y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios. Mira, hermano, qué bendición tan grande lo que nos está esperando. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, dijo el apóstol Pablo, ni ha subido en la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Dios es maravilloso, Dios es precioso, hermano. Tenemos razones de sobra para servirle a nuestro Dios, hermano. Mire lo que dice el versículo 5. Para mí esto es bien clave, porque esto nos muestra, hermanos, el amor de Dios que tuvo para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted y yo, hermano, somos guardados por el poder de Dios. Si el poder de Dios no falla, hermanos, usted y yo vamos a coronar esta carrera victoriosa, porque estamos sostenidos y guardados por su poder. No estamos, hermanos, en las manos de ningún hombre, estamos en las manos del Todopoderoso. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que, hermanos, no nos aflijamos cuando lleguen las pruebas. Dice la palabra del Señor que ninguna prueba que nos llegue va a ser fuera de lo que podamos soportar. Todas las pruebas son humanas. Aún la muerte misma, dijo Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso pudiera ser lo peor que le pudiera pasar a usted y a mí, que nos muramos, ¿verdad? Y aún eso es ganancia. Así que, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a preocupar por lo demás? Sí, así es de que es así. Pero, hermano, si estos versículos fueran poco, si nosotros agarramos todo el capítulo 8 del libro de Romanos, hermano, tenemos de sobra para poder asegurar, hermanos, que la vida que nosotros llevamos en Cristo es una vida de seguridad en las manos del Señor. Así que, hermanos, lo que distingue al cristianismo de las religiones del mundo es que en el cristianismo Dios vino a esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas en el capítulo 19 y el versículo 10 que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice Juan 3:16 que acabamos de leer, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. En el Evangelio, Dios, hermanos, descendió del cielo a buscarnos. En las religiones del mundo, usted tiene que hacer obras para tratar de alcanzar a Dios por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos humanos. Algo que el ser humano jamás de los jamases va a poder lograr, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación es gracia, la salvación no es obra. Y por eso dice Romanos en el capítulo 11 y en el versículo 6, que si es por fe, no es por obra. Y si es por obra, no es por fe. De otra manera, la gracia ya no sería gracia y la obra ya no sería obra. Entonces, en eso, hermano, el Evangelio es totalmente distinto a cualquier religión del mundo. Usted póngale el nombre que usted quiera. Así que, hermanos, en el Evangelio nosotros somos salvos por gracia
mediante la fe en Cristo Jesús. Eso dice Efesios capítulo 2, 8, ¿verdad? Y versículo 9, que nosotros hemos sido por gracia. Romanos 3:24 dice que nosotros hemos sido salvos gratuitamente por su gracia. ¿Qué más le podemos agregar a esto? Gratuitamente por su gracia. Porque si no entendió qué significa gratuitamente, ahora le dice que por su gracia también. Parece redundante, pero hermanos, Dios quiere que a nosotros nos quede clarito que la salvación es un regalo de parte de nuestro Dios. Usted y yo no la merecemos, usted y yo no la podemos ganar y mucho menos la podemos comprar. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a aprender que los que hemos nacido de nuevo, sí verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque no crean, hermano, que todas las personas que pasan aquí al altar verdaderamente nacen de nuevo. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero yo le quiero decir que hay algunas personas que pasan aquí al altar, hermanos, por diferentes razones, ¿verdad? Por algún cargo de conciencia, quieren que Dios los bendiga, están emproblemados y no hayan cómo salir de sus líos en los que se han metido y vienen aquí al altar, ¿verdad? Según ellos, aceptando a Cristo para que Cristo les resuelva todos los problemas que traen. O problemas, hermanos, familiares, problemas económicos. Y una vez, hermanos, tantito Dios empezó a resolverle sus problemas, y como decimos en buen salvadoreño, patitas, ¿para qué te quiero? Y no vuelven a aparecer más en la iglesia. Tal vez aparecen después cuando tienen otro problema otra vez. Pero realmente, hermanos, nunca entendieron en qué consiste el Evangelio. Que nosotros, hermanos, somos cristianos, porque dice Romanos capítulo 3, del versículo 9 en delante, que ya hemos acusado, dijo el apóstol Pablo, tanto a gentiles como a judíos, y todos están bajo pecado. Y dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo venimos a la casa del Señor porque tenemos un problema de pecado y necesitamos, hermanos, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que esa muerte sustituta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sea aplicada a nuestra vida. Cristo en la cruz del Calvario llevó sus pecados y llevó mis pecados, y con su muerte Él nos pudo dar su justicia perfecta, pudo ser aplicada a nosotros. En eso consiste el Evangelio, que al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y Él fue resucitado para nuestra justificación. Esa es la buena noticia del Evangelio que la iglesia del Señor debe de proclamar por todo el mundo que nosotros vayamos, que Cristo Jesús fue entregado en la cruz del Calvario. Él fue juzgado por usted y por mí, hermano. Él fue castigado por nosotros, Él fue sentenciado por usted. Él llevó todos nuestros pecados, como dice Isaías en el capítulo 53, versos 5 y 6. Esto, hermanos, es la buena noticia. Tenemos que tener claro que usted y yo tenemos un problema de pecado con Dios, y solamente la sangre de Cristo es la única que nos puede resolver ese problema. La necesidad más grande que cada ser humano tiene en este planeta es de estar en paz con Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre de que se gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué sirve? No se va a poder llevar ni la escritura, ni el carro, ni la casa, ni el dinero que tenga, todo que se quedará. Job dijo: desnudo vine a esta tierra y desnudo voy a regresar. Y desnudo nos va a tocar presentarnos delante de Dios en aquel día para ser juzgados por lo que nosotros hacemos. Así que, hermanos, tenemos que estar definidos en qué nosotros estamos. No podemos, amados hermanos, vivir jugando a la religión. No, hermanos, esto no va con el Señor. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Así que, hermanos, aquí no existe tal cosa como andar con un pie adentro y con otro pie afuera, hermano. Aquí no, aquí usted va a estar con los dos adentro o con los dos afuera. Pero con el Señor, hermanos, no se puede hacer esto. Todas las personas que se encontraban con nuestro Señor Jesucristo nunca volvían a ser iguales. Tenían dos opciones. Una de ellas era que se volvían su enemigo y lo querían matar. Y nosotros vemos el caso de los escribas y los fariseos,
Querían matar al Señor Jesucristo y la otra opción es que las personas caían arrodillados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que solamente eso, hermanos, es lo que hay. Así que tenemos nosotros que definirnos dónde estamos parados, porque dice Apocalipsis que a los tibios los vomitará de su boca. Y no vamos nosotros a querer eso. Pero mientras usted y yo, hermanos, hemos nacido de nuevo, estamos seguros por la obra que Cristo completó en la cruz del Calvario, cuando dijo en Juan capítulo 19 y el versículo 30, consumado es. Porque, hermanos, solamente esa muerte sustituta de Él por nosotros es lo que nos da a nosotros la entrada al reino celestial. Él, hermanos, nos ha regalado una salvación tan grande, una salvación que nos transforma desde adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. A veces nosotros pensamos que la cosa es de afuera para adentro y empezamos a tirarle a la gente, ¿verdad? Nosotros queremos a veces arreglar a la gente a nuestra manera, pero no, hermano, cuando nosotros hacemos eso no funciona, porque la obra tiene que hacerla nuestro Dios, tiene que hacerla el Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Dice, hermano, Filipenses 2:13, que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Así que yo tengo que predicarle a su corazón, yo tengo que predicarle a su espíritu, no tengo que predicarle a su ropa, no tengo que predicarle a cómo usted anda, no tengo que predicarle a las apariencias, sino la palabra del Señor, porque es ella la que hace la obra en nuestros corazones. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que traspasa la coyuntura hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, es ella la que hace la obra en nosotros. Así que ese no es mi trabajo, hacer la obra en usted, esa la va a hacer Dios. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Dice que el que ha comenzado esa buena obra en usted y en mí, Él la perfeccionará hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted en esta mañana cree que Dios ha hecho una obra en su corazón, yo le aseguro, yo le garantizo que Dios la va a completar, Dios la va a perfeccionar. Pero si no está seguro de eso, en esta mañana usted puede asegurarse de que Dios esté haciendo una obra en usted. Nos dice Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 3 de que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, hermanos, es lo más que Dios puede haber hecho por cada uno de nosotros. A veces, hermano, nosotros queremos, ¿verdad?, de que Dios nos haga un milagro. Ahí está bien, Dios los hace, Él en su soberana voluntad hace lo que le place. Pero a veces nosotros nos sentimos mal porque le pedimos algo a Dios y no lo recibimos. Pero hay cosas, hermanos, que aunque a los ojos suyos y a los ojos míos aparentan ser buenas, no están en la voluntad de Dios. Y entonces Dios, hermanos, no nos la va a dar. Y a veces nosotros nos desanimamos por eso. Pero yo quiero decirle de que Dios ya hizo el milagro más grande que puede hacer en su vida, y en darle vida a usted y a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó, dice la palabra del Señor, y ahora nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué más queremos, hermanos, que eso? Que Él nos ha resucitado, Él nos ha dado vida. Él, hermanos, nos mostró su amor, Él mostró su interés por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4 de que nos escogió, que nos eligió en Él desde antes de la fundación del mundo para ser hechos santos y sin mancha delante de Él. Así es como Dios nos va a presentar en aquel día delante de su Padre Celestial, santos y sin mancha, no por lo que usted y yo hacemos, no, usted y yo no calificamos para nada. Vamos a presentarnos de esa manera por la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Porque esa es, hermanos, la sangre que nos limpia de todo pecado. Dios, hermanos, nos conoció, dice Romanos, en los versículos anteriores a los que leímos, dice que a los que antes conoció, a estos también Él llamó, a estos también justificó.
justificó, a esto predestinó y a esto glorificó, hermanos, para que un día nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Entonces Él nos abrió el camino. Dice la palabra del Señor que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya estábamos, hermanos, en los planes de Dios, ya éramos amados por Dios. Dios ya nos veía en este lugar, dándole honra, dándole gloria, glorificando su nombre, hermano, todos los días de vida que nos da. Usted y yo somos importantes para Dios. Dios, hermano, quiso salvarnos, hermano. Dios quiso redimirnos desde antes de la creación del mundo. Dice el versículo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí, hermanos, Pablo no está, hermanos, preguntando si será cierto. Pablo no está cuestionando a Dios sobre esto. Pablo está afirmando de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo, hermanos, se está refiriendo en cuanto a nuestra salvación. Sé que, ¿verdad? Hay personas que a veces lo ponen ahí lo he visto en algunos camiones allá arriba y dicen, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Ellos sienten que con eso se van a sentir protegidos en el camino. Y está bien, bendito sea Dios, porque, ¿verdad? Porque ellos creen en el Señor. Pero realmente el contexto de esa frase, de ese versículo, es nuestra salvación como cristianos nacidos de nuevo que somos. Solo usted y yo, que hemos nacido de nuevo, podemos decir esas palabras de una manera, hermanos, legítima, ¿verdad? Porque verdaderamente hemos nacido de nuestro Dios. Así que, hermano, quiero decirles de que no importa dónde usted nos encontremos en esta mañana, en nuestro caminar en el Evangelio, Dios está interesado en usted y en mí. Y Dios quiere trabajar con usted y conmigo. Con unos Dios trabaja de una manera, con otros Dios trabaja de manera, pero Dios es experto en tomarnos en cualquier etapa de nuestra vida que nos encontremos. Dios va a trabajar con cada uno de nosotros, porque recuerden que cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, y en el cuerpo pues hay diferentes miembros y cada miembro tiene una función distinta. Así que Dios, hermanos, nos ha prometido llevarnos de la mano en medio de cualquier circunstancia de la vida que nosotros podamos enfrentar. Él ha dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, porque yo estoy contigo. Así que voy a ir a Juan capítulo 10, versículo 27, y voy a tratar de ahondar un poquito en esto. Voy a repetir el versículo y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo nos compara a nosotros con ovejas. La oveja, hermanos, es un animalito bien olvidadizo. La oveja, el pastor tiene que andar siempre con el callado adelante, porque ellas, hermanos, no importa que pasen 100 veces por un camino, se salen del camino, y él tiene que estar jalando, ¿verdad? Siempre. No son como el perro, que al perro nosotros lo llevamos una vez por un camino y se lo aprende. Ellas no se lo aprenden, y hay veces que el pastor se ve, hermanos, en la necesidad hasta de tener que quebrarle una patita, porque, hermanos, ya él se cansa de tanto de que tiene que estar yendo a traer, y cuando él le quiebra la patita, ella se mantiene cerca de él y no se puede ir lejos. Así que, hermanos, tengamos cuidado nosotros. Mantengámonos, hermanos, en el redil del Señor, porque el Señor Jesucristo dijo que Él era el buen pastor. Y como buen pastor, hermano, para que usted no se le pierda y no se le descarrile, le puede quebrar la patita. Y después, ¿verdad? ¿No se ha fijado usted que hay personas que se apartan y después vienen todos desquebrajados, hermanos? Porque a Dios no le interesa tanto lo físico de nosotros, a Él le interesa nuestra alma.
Por eso, ¿verdad? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios, hermano, no se preocupa tanto por eso. Ahora, en lo que sí, hermanos, las ovejas son buenas es para poder escuchar la voz de su pastor. Fíjense que usted puede agarrar diferentes rebaños de ovejas y los puede juntar. Y a la hora que el pastor la llama, allí sí ellas saben identificar la voz de su pastor y salen del grupo con el que están revueltos. Y eso es lo que Jesús nos dice en este versículo, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y dice que Él las conoce y Él les da vida eterna. Usted y yo, como ovejas de Cristo, tenemos vida eterna. Primera Juan 5:13 dice, y esto os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice el versículo, hermanos, de que nadie nos puede arrebatar de su mano. Esa es la garantía que Él nos da. Porque usted y yo a veces tenemos el concepto de que nosotros somos los que nos hemos agarrado de la mano del Señor. Y por eso es que a veces nosotros vivimos así como dudando, ¿verdad? Que si será que voy a coronar bien esta carrera, porque a lo mejor me suelto de la mano del Señor. Pero aquí, hermanos, en este versículo dice de que es Él el que nos tiene agarrados de su mano. No somos nosotros los que nos agarramos de Él. Por eso, hermanos, es que tenemos esta seguridad de estar en las manos de Él. Cuando usted, amado hermano, va a cruzar una carretera, ¿verdad? Con su hijo menor, con su niño, ¿verdad? Pequeñito, usted no va a permitir de que su niño sea el que se agarre de su mano para cruzar una carretera peligrosa. ¿Verdad que eso sería negligencia? Que usted permita que sea él el que se agarre de su mano. Sino que nosotros como padres, para asegurarnos de que nuestro niño está seguro y que no va a correr peligro, nosotros lo vamos a agarrar bien de su manita. Y si a usted y a mí no se nos suelta nuestro hijito, ¿cuánto más usted y yo lo vamos a poder soltar de la mano del Dios Todopoderoso, del que hizo el cielo, del que hizo la tierra, del que nos manda lluvia, hermanos, todos los días? Dice Hebreos 1 de que Él es el que sostiene todo este planeta con el poder de su palabra. ¿Cómo, hermano? ¡Aleluya! No hay manera que podamos nosotros estar inseguros en las manos de Él. Dice 1 Corintios 15:57 que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, amado hermano, somos victoriosos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es algo que ya es una obra que ya fue completa a nuestro favor. También 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 17 nos dice que porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Cuando usted y yo, amados hermanos, pasamos por la tribulación, dice el apóstol Pedro de que nuestra fe es probada. Y cuando nuestra fe es probada, porque hermanos, la fe de Abraham fue probada. Ustedes recuerdan, Génesis capítulo 22, Dios lo justificó a Abraham en Génesis 15:6 por haberle creído a Dios, ¿verdad? Y dice que su fe le fue contada por justicia. Pero 25 años más tarde, en Génesis 22, Dios pone a prueba la fe de Abraham. Porque, hermanos, no había otra manera de la cual nosotros tuviéramos pruebas de que Abraham verdaderamente le había creído a Dios. Porque solo sería el testimonio de Dios, porque pues no hubo ninguna evidencia física en ese tiempo cuando Abraham fue justificado en Génesis 15:6. Pero cuando Dios lo llama a él a entregar a su hijo en el altar, vemos de que Abraham estuvo dispuesto a enterrarle el cuchillo a su hijo, porque Abraham sabía que Dios se lo podía regresar nuevamente aunque él lo matara. ¡Aleluya! Esa era la confianza que él tenía. Abraham le había creído a Dios en Génesis 15:6 de que Dios tiene el poder de darle vida a los muertos, porque el vientre de Sara estaba muerto y Abraham también estaba de una edad avanzada que él ya no podía tampoco engendrar. Dice la palabra de Dios que ella estaba casi como muerto.
Entonces Abraham creyó que Dios tiene el poder de darle vida a los muertos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos explica a nosotros en el capítulo 4 de Romanos. Lea, hermanos, el capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos es prácticamente un comentario, una explicación que el apóstol Pablo nos da de Génesis 15:6. Y ahí el apóstol Pablo nos une estas dos cosas y nos explica de que Abraham puso la fe en que Dios tenía el poder para darle vida a los muertos. Ahora en la gracia, usted y yo, hermanos, el Evangelio está anclado y basado en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces usted y yo creemos lo mismo que creyó Abraham, que Dios tiene el poder de darle vida a los muertos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra justificación tiene que estar anclada y basada de la misma forma exactamente que fue justificado Abraham. De lo contrario, usted y yo no somos hijos de Abraham. Así que el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro refinado. Y dice, hermanos, que una vez nosotros hayamos pasado la prueba, nuestra fe va a ser una prueba, una fe, hermano, valiosa, más valiosa, como dice, que el oro refinado. Porque a través de las pruebas es que se ve quién usted y yo somos. Ajá. De otra manera, hermanos, ¿cómo? ¿Verdad? Cuando nosotros fuimos a la escuela, nos tuvieron que hacer exámenes, nos tuvieron que hacer pruebas, ¿verdad? Y mientras usted y yo no pasábamos la prueba, pues no nos pasaban a otro grado tampoco. Pues así es en el camino del Señor. Dios nos va a probar. Y Dios quiere que usted y yo seamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Si ahora le llega una prueba a usted y no la pasa, adivine qué, se la va a repetir. El Señor se la va a repetir esa prueba hasta que la pase. Así que usted decide si la quiere pasar luego o va a estar ahí reprobando el examen a cada rato. Pero Dios quiere que usted y yo crezcamos. Dios nos va a seguir mandando esa prueba hasta que la podamos vencer. Así que Dios, hermano, está trabajando en nosotros. Dios, hermano, nos está conformando a la imagen de Cristo cada día. Si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo puede estar aquí en la iglesia y diciendo gloria a Dios todos los días y todo. Pero su vida, hermano, no se ve que va por ningún lado. ¿Sí? Porque si Dios ha comenzado la obra en nosotros, como dicen por ahí, se le va a ver la tortilla, el queso a la tortilla. Se va a ver que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Así que, 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Nos dice de que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo, hermano, fue juzgado en nuestro lugar. Cristo, hermano, fue condenado en nuestro lugar y fue sacrificado en nuestro lugar, y su justicia y su perfección ha sido acreditada a cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Juan capítulo 15 y el versículo 13 nos dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él nos amó. Dice Romanos 8:1, Romanos 5:8 creo que es, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó la vida de Él por la suya y pagó el precio de nuestra salvación para todos aquellos que hemos puesto la fe en la obra que Él hizo. Miren lo que dice Colosenses en el capítulo 2 y el versículo 13. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándose de en medio y clavándola en la cruz. Usted y yo, hermanos, teníamos una deuda con Dios de pecado. A través de Adán, nosotros adquirimos una deuda con Dios. Y todo aquel que no ha nacido de nuevo está representado en Adán, y esa deuda la tiene. Entonces, hermanos, Cristo Jesús vino como el segundo Adán
Y Él, hermanos, tomó esa deuda que nosotros teníamos y la clavó en la cruz del Calvario, y por eso Él pudo decir: consumado es, hecho está, el precio de nuestra salvación ha sido pagado. Y ahora usted y yo, hermanos, estamos representados en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Y por eso es que usted y yo vamos, hermanos, para ese reino de los cielos. Así que ahora, hermanos, nosotros estamos seguros en la mano de nuestro Dios. Así que el pecado, hermanos, le fue cargado a nuestro Señor Jesucristo, y por eso cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios en aquel día, nos vamos a presentar no con nuestra propia justicia, porque, hermanos, con nuestra propia justicia usted y yo no vamos para ningún lado. Dice Isaías 64:6 que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios, porque aún, hermanos, cuando ante los ojos de la humanidad usted y yo estamos haciendo una buena obra, muchas veces los motivos por los cuales nosotros hicimos esa obra son pecaminosos. Muchas veces lo hacemos para nuestra propia vanagloria, ¿verdad? Hay muchas razones a veces que la gente desconoce. Por eso es que los gringos allá en Estados Unidos dicen: there are no free lunches, no hay almuerzo gratis. Si alguien le da un almuerzo, algo quiere sacar de usted. Algo, tarde que temprano se lo va a cobrar de una u otra manera. Pero Cristo, hermano, es el único que no nos cobra nada. Nos ha dado todo, como dice Romanos, gratuitamente por su gracia. Así que, cuidado. Dice entonces Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 9: y siendo hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Mire, hermano, así es como usted y yo queremos ser encontrados delante de Dios en aquel día, no teniendo nuestra propia justicia, porque con la suya y la mía, hermano, no, hombre, no llegamos a ningún lugar, como decía hace un momento. Pero con la justicia de Cristo tenemos acceso, dice Hebreos 10, al mismo lugar santísimo, a lo más santo que puede existir, en el cielo, hermanos, en el trono de nuestro Dios. Y eso es posible, dice Hebreos, por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ella nos purifica, ella nos redime, ella nos da vida, hermanos, ella nos hace una nueva criatura. Dios nos ve sentados a nosotros en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, porque la justicia de Él, hermanos, es perfecta, y esa justicia de Cristo nos es acreditada a nosotros. Y por eso es que Pablo dice: ¿quién juzgará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien que nos pueda juzgar a nosotros? Si Dios, hermanos, ha sido el que nos ha justificado y Él es el juez de toda la tierra, ¿habrá alguien arriba de Él? No hay. Nosotros estamos, hermanos, protegidos por la mano del Todopoderoso. Por eso Pablo pregunta que si habrá alguien que nos pueda condenar a nosotros. Dice que no, porque dice que Dios es el que justifica, y Cristo fue el que murió por nosotros y el que intercede a la diestra de Dios Padre por usted y por mí 24 horas al día, 7 días a la semana. Él está ahí. Tenemos a ese abogado, hermanos, que está a la par de nuestro Dios Padre, y Él pagó el precio. Él fue el que resucitó de los muertos. Para nosotros la resurrección de Cristo es tan importante, como dice Pablo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, estamos muertos en delitos y pecados, porque la resurrección de Cristo es lo que vino a garantizar que Dios Padre aceptó el sacrificio expiatorio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario en favor suyo y mío. Si Cristo no hubiera resucitado, era porque Dios Padre no había aceptado ese sacrificio. Pero como resucitó, entonces tenemos la seguridad, tenemos la garantía de que sí podemos ser limpiados por la sangre de ese Cordero, Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros. Ahora, hermanos, dice, ¿verdad? Nadie nos puede juzgar, nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque cuando el diablo llega a acusarnos delante de Dios, porque la Biblia dice que Él es el acusador de nosotros, dice la palabra que Él nos acusa día y noche delante de Dios, pero allá está Cristo, hermano, sentado a la diestra de Dios Padre, y Cristo dice: no,
Yo morí por Él. Aquí están las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies. Yo derramé mi sangre por ellos, así que diablito, ¿verdad? Vete de acá. Tienes que irte. Entonces no hay, hermanos, quien nos pueda a nosotros acusar delante de Dios. Nadie puede juzgar a un pecador que sí es culpable, pero que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Porque Dios, hermano, no se hace el de la vista gorda en cuanto a nuestros pecados. No, Dios no los ignora. Dios los castigó en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, para poder redimirnos a nosotros. Así que todo pecado tiene consecuencias, pero la consecuencia Cristo la pagó por nosotros. Así que usted y yo estamos seguros en el amor de nuestro Dios. Así que, hermanos, ahora Pablo pasa a hablarnos acerca de las circunstancias de la vida, cosas que causan problemas. Y el apóstol Pablo nos da una lista de cosas de las cuales, ¿verdad?, ninguna de ellas nos deben de apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla del amor de Dios, está hablando de nuestra salvación. Nadie nos puede separar a nosotros de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, porque el amor de Dios para con nosotros es un amor duradero, es un amor eterno. Cristo no solamente nos amó hace 2000 años en la cruz del Calvario y nos dejó a la deriva. No, Él nos sigue amando en el día de hoy. Dice Romanos 5:10 que si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, cuanto más ahora que Cristo ha resucitado, seremos salvos por su vida. Entonces no hay cosa peor cuando Él nos resucitó y nos reconcilió con Él, que éramos enemigos de Dios. ¿Habrá algo peor que eso? Porque ahora que hemos sido justificados por la fe, ahora usted y yo somos hijos de Dios. Ahora somos amigos de Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ahora usted y yo estamos en paz con Dios, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros? ¿Cómo no nos va a dar lo que nos falta? Aleluya. Si vosotros, dijo Él, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Por eso dice Pedro que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Usted y yo, hermanos, tenemos un mensaje que llevarle al mundo, un mensaje poderoso de los cuales dice Pedro que los profetas dicen que anhelaban saber en qué tiempo y en qué persona, hermano, estas promesas de las que ellos profetizaban se iban a cumplir. Y dice Pedro que no solamente los apóstoles, sino que también los ángeles desde el cielo anhelan, hermanos, querer tener el privilegio que usted y yo tenemos de llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que tanto las necesita. Usted, hermano, en las manos de Dios es un instrumento poderoso. Dice la palabra del Señor que todo aquel que se limpia, Dios, hermano, lo va a usar de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Y amén. Dios, hermanos, quiere trabajar con cada uno de nosotros. Dice Pablo que nadie nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque su amor nos capacita. Dice el versículo, lo que leímos, dice que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores significa 2 veces vencedores. Somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Así que, hermano, nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad?, nuestra fe dependiendo cómo vivimos nuestra vida. Así que Pablo nos dice que ni el hambre, ni el peligro, ni la desnudez, ni la persecución, ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si somos cristianos, en realidad ninguna de estas cosas, hermanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No dudo yo que una persona pueda tener un tropiezo, pero una persona, hermano, puede tropezar y quizás pudiera pasarle la del hijo pródigo, porque a veces somos algo cabezones.
Le pudiera pasar eso a una persona en un momento, ¿verdad? Porque recuerda que Pedro le dijo al Señor Jesucristo, el Señor le dijo, si es posible, le dijo, contigo voy a ir a morir a la cruz del Calvario. Cristo le dijo, Pedrito, espérate tantito, ¿verdad? Antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Amén. Y lo negó con maldición. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo, cuando lo restaura, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces. Amén. Para darle la oportunidad que pudiera, hermanos, ser restituido, porque fueron 3 veces las que lo negó. Así que por cada vez que lo negó, el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Entonces, hermanos, nos puede pasar a nosotros, porque Cristo le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearme. Así que, hermanos, puede haber un momento en que usted no sabe, el diablo puede pedir permiso para darle una zarandeadita a usted. Mire lo que le pasó a Job. Job pidió permiso para zarandearlo también. Amén. Él no sabía, hermano, lo que estaba pasando. Pero esas zarandeadas, hermanos, nos sirven a nosotros para ver de qué material estamos hechos. ¿Sí? Mire que dijo Job después que hubo pasado toda la prueba, de oídas le dijo que había oído. Mas ahora mis ojos te ven. A través de las pruebas nosotros vamos a ver la mano de Dios, hermanos, en nuestra vida. Así que todas estas cosas que Pablo menciona no están supuestas a apartarnos a nosotros del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si estas cosas nos apartan para ya nunca regresar más al camino del Señor, es que no lo cuido. Nos puede pasar, hermanos, como en la palmera, ¿verdad? Cuando viene la tempestad en la palmera, le hace así y las ramas topan a veces en el piso, pero tantito se fue la tempestad y viene para arriba de regreso. Por eso dijo Pablo que nosotros estamos en algunos momentos derribados, pero no destruidos. Amén. El diablo nos puede zamaquear, nos puede hacer dudar en algún momento. Muchas cosas pueden pasar. La duda no es el problema. El problema es qué hacemos con la duda. Todo eso va a llegar a nuestra vida, es parte, hermano, del caminar. Así que un cristiano, hermano, verdadero puede pasar tribulaciones, pero no se va a apartar del camino del Señor. Podrá decir así como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que, hermanos, el Dios en su amor, Él nos sostiene. Así que ya vamos, hermanos, a ir cerrando. Así que ya, como dice alguien por ahí, pare de sufrir. Estamos llegando al final. Así que el amor de Dios, hermanos, es eterno. Este capítulo, hermanos, del apóstol Pablo nos está hablando de la confianza y de la seguridad que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Por eso, hermanos, Hebreos en el capítulo 10 nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y dice que ahora usted y yo tenemos ese acceso directo al lugar santísimo por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, vengamos a buscar al Señor, porque usted y yo tenemos el camino abierto por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, usted y yo no tenemos por qué vivir en temor. Nosotros tenemos, hermanos, que cada vez ganar territorio, cobrar fuerzas, hermanos, y seguir hacia adelante con esta comisión que Dios nos ha dado, hermanos, de llevar este bendito mensaje de salvación a un mundo que tanto lo necesita, y poderles hablar de ese Cristo que cambió, que transformó nuestra vida y que nos ha hecho nuevas criaturas, que le ha dado propósito a nuestra vida, que le ha dado sentido y que nos ha dado una nueva oportunidad para vivir en esta tierra en la gracia que Él nos ofrece mediante esa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero pedirles que vengamos, hermanos, en palabras de oración y le demos gracias a nuestro Dios, pero me gustaría también hacer el llamado si hay alguna persona en nuestro medio que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Esta mañana es una buena oportunidad, es un buen momento en el que usted puede abrirle su corazón al Señor. Si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en la gracia y en la obra que Cristo Jesús
hizo en la cruz del Calvario, Dios le ha traído con propósito. Le voy a invitar a que venga en palabra de oración y que pueda orar conmigo estas palabras y le diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para darme salvación, para darme vida eterna. Te pido que entres en mi corazón y que tu Espíritu Santo pueda venir a vivir en mí. Te doy gracias, Padre bueno, en el nombre bendito de Jesús. Si tenemos alguna persona que ha hecho esta oración y ha reconocido que necesita el perdón de sus pecados y que necesita a Cristo, puede reportarse con el pastor, con alguno de los miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, para que puedan ellos, ¿verdad?, recibirlo y puedan incorporarse a esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una vida por acá. Si hay alguien más, ¿verdad?, que quisiera pasar a este lugar en señal de entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, esta es su mañana, esta es su oportunidad. Bendito sea Dios por esta vida, por esta alma que ha pasado al frente, reconociendo su necesidad del perdón y del amor de nuestro Dios. Si tenemos otra vida más, el tiempo todavía está abierto. No sabemos si esta es la única oportunidad y la última oportunidad que Dios le está dando. El mañana no es suyo, el mañana es de Dios. Yo no le garantizo el mañana, pero Dios está aquí. Dios le ha traído porque le ama, Dios le ha traído porque le quiere perdonar. Cristo Jesús dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada perpetua. Yo le aseguro que no se arrepentirá. Esta es la decisión más importante que usted puede hacer en su vida. ¿De qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma? Pase adelante, venga a los pies de Cristo. Cristo le ama, Cristo le quiere perdonar, Cristo le quiere dar nueva vida nueva y quiere darle herencia con los santificados de la patria celestial. El Señor está aquí, el Señor está salvando, el Señor está perdonando, el Señor está inscribiendo nombres en el libro de la vida. Dios es un Dios de salvación, Dios es un Dios de poder. El Espíritu de Dios es el único que tiene el poder de redarguir, de perdonar, de limpiar. Esta mañana Dios le está dando la oportunidad es para usted. Un minuto después de la muerte es demasiado tarde. La palabra del Señor dice que mientras hay vida, hay esperanza. Usted no tiene nada que perder, pero tiene un cielo por ganar. Si lo que yo le estoy predicando en esta mañana es mentira y usted llega al otro lado de la eternidad, usted no va a perder nada. Pero si esto que yo le estoy predicando en esta mañana es verdad y usted se lo pierde, usted se lamentará por toda la eternidad. Y se acordará que un día usted escuchó palabra de Dios, que un día a usted Dios le dio la oportunidad y usted no se podrá excusar delante del Señor en ese momento que Dios le esté juzgando. La oportunidad Dios se la da a todos los seres humanos. Dios le permite, mientras en la vida hay esperanza. Dice la palabra del Señor que más vale perro vivo que león muerto, porque dicen que los que viven saben que han de morir, pero que los que mueren, los que ya murieron, ya no tienen más esperanza, ya no hay más oportunidad. El día aceptable es el día de hoy. Mañana va a ser demasiado tarde para usted. Gracias damos a Dios por esa otra vida que viene pasando al frente a entregar su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue obrando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue haciendo la obra en los corazones y en las vidas de cada uno. Damos gracias al Señor. Si hay alguien más que sabe que Dios le está hablando, que Dios le ha dado esta oportunidad, el enemigo quiere robarle la palabra que ha escuchado en esta mañana y no quiere que dé fruto en su vida, pero el Señor está aquí y el Señor quiere salvarle, el Señor quiere perdonarle, el Señor quiere darle vida nueva, el Señor quiere darle sentido a su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta vida que han pasado al frente, entregándole su corazón en las manos a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que
que Cristo Jesús ya dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Amado y soberano Padre que estás en gloria, le doy gracias, Señor, por cada una de estas personas que han pasado al frente, Dios amado, confesando su fe y su arrepentimiento, Señor, reconociendo que son pecadores y reconociendo que usted, Dios amado, dio su vida en la cruz del Calvario para darle salvación y para darle vida eterna, Dios amado. Le pido, Señor, que sea usted perdonando su pecado, escribiendo su nombre en el libro de la vida, Padre bendito, y que sea usted dándoles una nueva vida, que sea usted dándoles esperanza y llenándolas con el poder de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Te agradezco, Dios amado, por esta obra tan hermosa y tan preciosa que has hecho en esta mañana, Dios amado. Tú, Señor, tienes propósito con la vida de cada uno de ellos. Te bendigo, te alabo, Dios amado, y te exalto por todo lo bueno, por todo lo maravilloso, porque usted, Dios amado, sigue obrando. Usted, Señor, sigue haciendo la voluntad en la vida y en los corazones de aquellos que te buscan, Padre bendito. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, ¿cuánto le damos a Dios? Un aplauso.